Veamos otras funciones que también realizan trabajos simples pero que terminan siendo muy útiles. Empecemos con la función columna. La función columna nos retorna la columna de una determinada referencia. Tiene varias formas de escribirse. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la función columna y no le damos parámetros, o sea, solita, entonces nos retorna el valor de la columna donde se ha escrito esa función. Ese es un caso bastante extraordinario entre las funciones de Excel, que retorne un valor desde el sitio donde se encuentra sin necesidad de parámetros o algo especial y sin crear una referencia circular, que sería lo interesante. Entonces acá está ubicada en la columna 3, que es la columna C. Si le damos una referencia, por ejemplo, queremos averiguar qué columna es la AA60, entonces es la columna 27. Si seleccionamos un rango determinado, ejemplo, hemos colocado un nombrecito por acá, un rango, y a este rango le hemos dado nombre, le hemos dado un clic derecho, definimos un nombre para él y lo bautizamos Pancha, ese rango lo llamamos Pancha. Entonces, si queremos averiguar en qué columna se encuentra, simplemente damos columna y escribimos el nombre del rango. Entonces no es necesario dar una referencia, sino puede ser una celda que contenga un nombre, o en este caso, como aparece acá, nos aparece obviamente la primera columna de ese rango. En ese caso sería la I, la que nos estaría indicando, esa sería la columna que nos aparece. La función fila hace cosas similares a la anterior, pero nos retorna ya no el valor de la columna, sino el valor de la fila. Entonces, sola nos retorna el valor de la fila donde se encuentra, entonces la G es la columna 7. Si nosotros le damos como referencia la C70, pues nos retorna la 70, esa es la fila de la C70. Si damos un rango, entonces de este rango, Pancha, el mismo que acabamos de mencionar, este rango, pues nos aparece cuál será la primera fila. En este caso será la fila número 13, lo que nos aparece para él mismo, para indicarlo. Columna, fila. Debe distinguirse de las funciones columnas y filas, con la S al final, en plural. Se refiere a un conteo. Entonces, por ejemplo, para las columnas, nosotros también podríamos utilizar un rango y decir ese rango cuántas columnas tiene. Hemos seleccionado pues el rango de la B18 a la D20, este que tenemos en este sitio. Entonces este rango tiene 3 columnas. Si damos un nombre, por ejemplo el que teníamos anteriormente, entonces de este rango tiene 2 columnas. Simplemente nos cuenta cuántas columnas tenemos en un determinado rango. Para filas podemos hacer algo similar. Para este rango, entonces este rango tiene 2 filas. Si damos un nombre, este rango tiene 5 filas. Esas 5 filas las podemos ver acá. Entonces para ello nos sirve columnas y filas. Las funciones dirección, bueno, la función dirección, desde un determinado rango o desde una determinada referencia, nos trae la función dirección, toma una determinada celda en una referencia en forma de texto y nos traduce que de dónde está. A ver, veámoslo de este ejemplo. Si nosotros escribimos, por ejemplo, aquí un nombre y acá damos cuál es la dirección de la 27,3, entonces nos aparecerá pues la referencia de esta celda. Entonces esto nos aparece en la C27, para ello nos sirve. Entonces simplemente damos una referencia, entonces en la dirección de esta fila con esta columna pues nos aparece que es correspondiente a este dato, pues nos aparece la dirección. La dirección nos la trae con formato de texto. Llega a ser útil utilizar dirección cuando nosotros tenemos los datos de una fila y una columna y queremos saber cuál referencia es y crear la referencia, ya que muchas de las funciones de búsqueda utilizan referencias escritas en esta forma.
Entonces para ello nosotros podemos utilizar esta función. La función tiene otros parámetros, o sea, enseguida nosotros podríamos dar el valor de cómo queremos esa determinada referencia, que nos cree esa referencia. Si por ejemplo nosotros vamos ya al valor de absoluto, tendremos diferentes opciones para crear la referencia. Si nosotros damos 1 u omitido, como en este caso, entonces tendremos una referencia que es absoluta. Si como absoluto le colocamos 2, será pila absoluta columna relativa. Veámoslo por ejemplo acá. Entonces supongamos que le damos 2 y nos aparecerá entonces aquí la pila relativa. A eso es a lo que nos referimos. Tiene otros criterios, por ejemplo seleccionar que esa referencia sea de este tipo, del tipo columna fila, así como las que típicamente conocemos, C5, D8, F23, etcétera. Entonces ese será el siguiente parámetro que nosotros tenemos acá, que es de estilo A1, o podríamos tenerlo con referencias de estilo fila columna, que sería el estilo 0. Si nosotros lo omitimos, entonces el estilo será A1. Entonces coloquemos este estilo A1 y finalmente nosotros podríamos tener incluso de qué hoja queremos que nos presente la referencia. La referencia deberá estar creada de hojas del libro abierto. Ese es un punto que debe ser claro acá. Entonces esta sí no la vamos a colocar, vamos a dejar simplemente la referencia. Entonces si solamente nosotros damos los dos valores de fila y columna, ya nos creará la referencia como tal, y esa referencia la podemos utilizar para otros fines. ¿Qué otro fin podría ser? Bueno, uno de los fines interesantes sería utilizarla en combinación con la función indirecto. ¿Qué hace la función indirecto? La función indirecto, nosotros simplemente damos como argumento para la misma una referencia escrita como texto y nos trae el contenido de esa referencia. Supongamos que nosotros entonces a la función indirecto le damos este contenido. Si le damos este contenido, entonces nos devuelve esta palabra. Aquí lo vemos. Entonces a indirecto de lo que hay en C25, recuérdese, en C25 contiene una referencia, nos trae lo que hay allí. Ese es en general el gran uso que tiene la función indirecto. Entonces simplemente le proporcionamos una referencia como texto y nos da el valor. Ahora bien, la función elegir es una función también bastante interesante. La función elegir nosotros le proporcionamos un índice y una lista de datos, y dependiendo de ese índice o ese valor que nosotros le damos, nos retorna cuál es el que ocupa esa posición. Por ejemplo, si nosotros le decimos a la función índice que nos devuelva sobre este grupo de datos el primero, nos devuelve 15. Si le decimos que nos dé el tercero, nos devolverá 25. Escribamos 3. Entonces aquí nos devuelve 25. La sintaxis entonces simplemente es, primero le damos el número de índice que queremos y después la lista de los datos. Aquí podemos utilizar hasta 254 daticos para diferente uso. Un uso práctico de esta función elegir es que apliquemos de pronto un porcentaje de ganancia. Digamos este porcentaje de ganancia sobre unos determinados valores. Entonces aquí por ejemplo diremos que utilice un 15%, un 20, 25, etcétera, sobre los datos que tenemos en esta columna. Entonces lo único que tendríamos es que utilizar los daticos, creando una nueva fórmula en la cual multiplique este dato que tenemos en este sitio por 1 más el valor que nos dé de elegir con este índice que tenemos acá entre estos datos que están ubicados en este sitio. Como queremos que aparezca como porcentaje, entonces esto lo estamos dividiendo por 100. Luego multiplicará el dato por 1 más este valor dividido en 100, el que se termine escogiendo. Esta fórmula nosotros la podemos copiar hacia abajo, simplemente es la misma, cambia este dato, por eso hemos dejado las otras referencias como absolutas. El único que va a cambiar es el valor que nosotros tenemos acá, al cual le queremos aplicar la ganancia. De ahí en adelante, con cambiar el dato del índice, por ejemplo 2, obtendremos otro grupo de ganancias. Si seleccionamos 3, será otro grupo y así sucesivamente. Quiere decir, en este caso, por ejemplo, que hemos colocado 3, a todos estos datos les está aplicando un 25% de ganancia. Entonces, ese es uno de los usos de esta función elegir. Veamos algunos usos de estas funciones así de manera surtida.
Supongamos que tenemos una tabla donde hemos colocado una serie de facturas con unos valores para las mismas. Sobre esta tablita hemos definido que es una tabla que inicia en la fila 52 y que termine en la fila 55. Entonces queremos automatizar algunas cosas, por ejemplo, que se le proporcione un número de factura y con ese número de factura nosotros localicemos todos los datos que nosotros tenemos en la facturita, desde la fecha, cliente, nombre, dirección, teléfono, total, etcétera. Nosotros podamos traer todos estos datos con solo escribir el número de la factura. Vamos a hacer uso también de concatenar para definir estos rangos. Entonces, por ejemplo, estos valores nos van a servir para crear unas referencias. Sabemos que nuestra tabla empieza en la columna A, entonces hemos colocado una A por acá en este sitio, termina en la columna G, hemos colocado la G en este sitio y hemos creado unas referencias de texto basadas en concatenar estos datos. Así, por ejemplo, si nosotros pegamos, concatenamos, bueno, aquí está más fácil. Si concatenamos, por ejemplo, el valor de A con el valor, este valor de A, con el C49, que es este valor, y adicionalmente lo concatenamos con el valor que tenemos aquí en la D50, este valor de la G, que incluso ya tiene los dos punticos para crear el final del rango, y con el de la C50 para decir hasta dónde es, entonces nos termina resultando una referencia de este tipo. Pudimos haber dicho también que fuera para la columna de totales, nosotros podemos crear también una referencia colocando la G y simplemente concatenándolos con los valores iniciales y finales de rango. Bueno, son simplemente otros usos de concatenar. De aquí, pues entonces ya nos queda realizar los procesos de búsqueda, que los podemos realizar fácilmente basándonos en estos rangos. Entonces, por ejemplo, a partir de este número de factura que simplemente digito, yo puedo obtener el dato de la fecha utilizando la función de consulta. Puede ser la función de consulta, aunque no es la única alternativa que tengo. Entonces aquí estoy diciendo que busqué este dato, pero ya, ¿cómo se lo estoy diciendo? Búsquelo no dentro de una matriz, sino le doy como rango indirecto de lo que se encuentra acá. Entonces tomará como matriz buscar en realmente de A52 a G55. Me devuelve el valor de la columna 2 y adicionalmente le estoy diciendo que la coincidencia sea exacta al escribirle aquí que ordenado sea falso. Este mismo proceso lo estoy utilizando con todas las otras, con cliente, con el nombre, con la dirección, con el teléfono, etcétera. Entonces cualquiera de ellas simplemente busca este dato de factura y nos devuelve desde esta matriz de la columna que nosotros deseemos el dato con coincidencia exacta. Si quisiera, por ejemplo, hallar el total de las facturas, o sea, la suma de estos datos de esta columna, lo único que tengo que hacer es proporcionarle el rango a la función suma. Entonces, acá le estoy diciendo sume y no le estoy diciendo el rango como tal, sino que aquí lo tengo escrito. Entonces será indirecto de los valores que nosotros tenemos en este sitio, o sea, lo que hay aquí. Entonces estará haciendo la suma de la G52 a la G55. Así es como lo toma esta función. Suma de G52 a G55 y nos coloca el total. Entonces lo único que necesitaremos tener actualizados en esta pequeña utilidad son los datos correspondientes al valor de la primera fila y de la última fila. ¿Y cómo obtuvimos los datos de primera y última fila? Pues sí, los pudimos haber escrito o podemos utilizar la función fila para que nos devuelva esos valores. Aparte de la función fila, nosotros nos pudimos haber guiado por la función columna para crear otros tipos de referencias. E incluso pudimos haber creado una dirección con un valor de fila, un valor de columna, tal como lo tenemos en este caso, y obtenemos ese resultado. Entonces aquí creamos la dirección. Si nosotros quisiéramos crearlo de esta forma, o sea, podemos pegarlo completamente. Adicionalmente podemos decirle que la queremos que sea de tipo 4, o sea, una referencia relativa como la de este caso, y de allí podríamos concatenar este valor con uno similar que creáramos para el segundo y de esa forma creamos los rangos. O sea, hay diferentes
formas en las cuales nosotros podríamos hacer ese mismo trabajo haciendo uso de estas funciones que aparentemente pues hacen cosas bastante simples como retornar un valor de fila, un valor de columna, una dirección, pero que pueden ser utilizadas por otras funciones en algunas tareas un poco más complejas como totalizar datos o por ejemplo buscar datos.